Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos siguen. Hoy día a través de nuestro canal de YouTube, FASEA Watch, estamos en una nueva sesión del ciclo de seminarios de investigación FASEA 2021 y hoy nos acompaña el profesor del Instituto de Administración, doctor Patricio Valdivieso. Él es cientista político, es doctor por la Universidad Católica de Eichtest, no sé si lo pronuncie bien, pero él después me puede corregir. Es experto en temas de gobiernos subnacionales, inversiones regionales y gestión medioambiental. Y hoy día va a exponer acerca de las causas y consecuencias de las instituciones en las decisiones municipales. ¿Para qué? Para reducir el riesgo y adaptarse a los eventos climáticos extremos. De eso se trata la investigación que él nos va a presentar en esta tarde. ¿Cuál va a ser la dinámica? El profesor Valdivieso va a tener aproximadamente 30 minutos para exponer y posteriormente quienes quieran hacer comentarios o preguntas a través de nuestro chat de YouTube pueden escribirnos y nosotros haremos llegar estos comentarios al profesor. Así es que a continuación, es una muy breve presentación, nosotros le vamos a dar la palabra al profesor para que pueda exponer su investigación. Drivers of Environmental Disaster Reduction Management, a Comparative Study of Local Government Decisions and Outcomes in Chile. Es un proyecto Fondesit y me voy a referir específicamente hoy día al tema de causas y consecuencias de las instituciones en las decisiones municipales. Motivación, como les decía, compartir la línea de investigación, ver interacciones académicas y de ahí puede surgir siempre la posibilidad de colaborar. ¿Cuál es la urgencia que yo veo de políticas locales de adaptación efectivas en tiempos del cambio climático, del COVID, de los movimientos sociales y de los frecuentes desastres naturales y sociales que estamos viviendo? Y percibo que hay una fuerte demanda en los gobiernos locales, en las municipalidades, que hay un contexto de cambio institucional interesante para hacer este tipo de diagnóstico. Para poder proponer también cómo las políticas pueden fortalecer las acciones municipales y para hacer diagnósticos institucionales y examinar hipótesis institucionales. De la relevancia que veo del tema, hay una necesidad de diagnósticos fundados y recomendaciones para intervenciones externas de políticas públicas. Es importante metodológicamente el análisis longitudinal y multisistémico, tiene muchos beneficios. En esta línea de investigación empleamos métodos mixtos, lo cual también tiene beneficios. Y detalles ustedes pueden revisar en los sitios web donde están las publicaciones, notas científicas, columnas de opinión, etcétera, sobre este tema. www.gobernanzamedioambiental.cl en español y https sites google.com/view local environmental governance home, que está en inglés. Entonces voy a partir por una ilustración de la aproximación metodológica, me voy a referir a conceptos, resumen, metodología, resultado. Y lo primero es que digamos, la forma de conceptualizar, uno de los caminos de conceptualizar este tema es el enfoque del análisis institucional. Aquí tengo una adaptación de Ostrom y Kazan, donde observamos al medio que están las municipalidades, donde en situaciones reiteradas tienen que tomar decisiones. Estas son arenas de decisión y estas decisiones son el resultado de la configuración de factores que operan en varios niveles, ¿no? Los contextos, los atributos de esas organizaciones, los agentes con sus atributos, las interacciones entre estos agentes. Por otro lado, en un nivel más de política nacional, de políticas públicas, lo que hace el gobierno, lo que hacen los gobiernos regionales, el medio ambiente internacional, nacional, que está también influyendo en esas arenas en esas arenas de decisión, y otros factores como el contexto sociopolítico. Entonces, los resultados que observamos son, en definitiva, digamos, un resultado de la combinación de estos factores, ¿no? Y algunos que son particularmente interesantes, importantes. ¿Cuáles son los factores que yo voy a incluir en el análisis de hoy? Me refiero al contexto del cambio climático, de los riesgos de desastres, como que está afectando a todas las comunas en Chile. Hay una situación de exposición, de vulnerabilidad, de grandes desigualdades, lo cual
nos pone en un escenario de factores subyacentes de riesgo. Hay decisiones y acciones de las municipalidades que son relevantes porque están más cerca de la población, tienen acceso a información que no tienen otros niveles, otras escalas de gobernanza. Después, el tema como de variable a ser analizada o de resultado, como queramos llamarla, son las inversiones en infraestructuras críticas y la gestión medioambiental, ¿no? Que son esenciales para el funcionamiento normal de la sociedad, por ejemplo, viales, eléctricas, sanitarias, centros de salud. Las inversiones, que es lo que observamos, y son el resultado de estas decisiones y que son configuradas por los factores que ya he indicado, como por ejemplo capacidades municipales, la organización municipal, los líderes con sus agendas, los procesos de gobernanza, de interacciones entre distintos niveles de gobierno, distintos grupos, actores, agentes sociales, y el capital social, que son los vínculos, redes, interacciones que hay entre la sociedad y las instituciones. ¿Cuál es el foco del análisis? Una explicación de decisiones de las organizaciones y sus resultados, el rol de los actores y los procesos institucionales, y la investigación explora eso, justamente factores explicativos y sus efectos, por ejemplo, capacidades institucionales, organización, liderazgo, capital social, proceso de gobernanza, efectos de pares. Y los métodos son métodos comparados de análisis configuracional, donde uno puede producir inferencias cualitativas que luego permiten identificar relaciones entre variables y poder hacer análisis cuantitativo, donde usamos instrumentos ad hoc, regresiones que nos permiten producir inferencias más generalizables. Las proposiciones ex ante dan lugar a la investigación están basadas en literatura que trata sobre estos factores, las capacidades de las organizaciones, cómo que explican resultados, los procesos dentro de la misma organización, que también explica cómo se comportan los individuos, cómo interactúan, cuáles son las barreras, oportunidades, etc. También los factores que tienen que ver con quiénes son los agentes que asumen el liderazgo en estos temas, sus redes de apoyo, las interacciones que son de capital social, de gobernanza y los efectos de pares entre organizaciones. ¿Cuál es la teoría? Que las inversiones municipales son el resultado de acciones colectivas o de decisiones más bien colectivas reiteradas en el tiempo. Son los consejos municipales que se reúnen una vez por semana y tienen que discutir sobre planes, programas, acciones, presupuestos, inversiones. Las decisiones son el resultado de factores que influyen en las expectativas y preferencias de los miembros del Consejo Municipal en sus decisiones óptimas. Y acá es importante la información, las reglas operacionales, los contextos, las capacidades de los liderazgos, ¿ya? Y los procesos de gobernanza interactúan, ¿no es cierto?, con este mundo interno de la organización municipal, generan incentivos, motivan, moderan también el efecto. Esto cómo se puede ver gráficamente, así como la figura que yo coloco acá, donde al lado izquierdo tenemos lo que observamos, que son las infraestructuras, la gestión medioambiental, yendo al lado derecho, yendo al centro están las decisiones que dan lugar a lo que observamos, y estas decisiones se configuran por estas motivaciones políticas o motivaciones de los alcaldes, de los miembros del Consejo Municipal, que es el liderazgo, por las capacidades que tiene la organización, por los procesos organizacionales, ¿no? Sus códigos, sus reglas, sus formas de interactuar, su estructura, funciones, unidades, etc. Y las interacciones con otros agentes que operan en otras arenas donde se toman decisiones, que es la gobernanza multinivel. Estamos por el análisis cualitativo. El análisis cualitativo parte por seleccionar casos. Los criterios son semejanzas y diferencias. Semejanzas en cuanto a que necesitan infraestructuras, necesitan inversión, necesitan hacer frente al cambio climático, tienen riesgo sus poblaciones, entonces es importante la localización geográfica,
las características de esa población, el grado de exposición y vulnerabilidad, las demandas por esfuerzos municipales e inversiones en infraestructura. Y las diferencias son los contextos institucionales, donde se toman decisiones, donde observamos resultados distintos en términos de inversiones, ¿ya? Y obviamente que también en esta selección de casos influye la disponibilidad de información. Fuentes de información que utilizamos son documentación municipal, cuentas anuales, planes de desarrollo regional, presupuestos, reglamentos, convenios, etcétera. Información subnacional, municipal, pero que es de fuentes nacionales, como los censos de población, los datos sobre variables biofísicas que tienen que ver con clima, temperatura, inundaciones, etcétera. Encuestas de caracterización socioeconómica, información electoral y otras estadísticas. Y también esto lo combinamos con entrevistas, con grupos de discusión, también hemos aplicado encuestas. Entonces el análisis cualitativo consiste en la operacionalización de estos conceptos de los que yo les hablaba antes, capacidades, organización, liderazgo, gobernanza, en variables de observación que nos permitan ordenar los datos, normalizarlos y poder comparar. Con esto poblamos base de datos y las técnicas que usamos son de análisis de contenido, estadística, análisis de redes, triangulamos información y también diseñamos índices para poder comparar. Ejemplo, Osorno y Puerto Montt, región de los lagos, seleccionados, que la tabla muestra, tienen características en común, semejanzas, lo que decía yo antes, ¿no? Se están urbanizando rápidamente, tienen que enfrentar riesgos socioambientales, por desigualdades, por estar expuestos al cambio climático y a posibles desastres. Pero difieren acá en lo fundamental, que es ese EEM, Topics Covered by Each Council During 12-month Period, que es el interés que tienen los consejos municipales por abordar estos temas y lo que invierten, lo que observamos, que la inversión por habitantes, ¿no? En Osorno es mayor que la inversión que tiene Puerto Montt. Entonces, los datos después los estandarizamos. En este ejemplo que estoy dando son proporciones, ¿no? Por ejemplo, en lo primero que son los resultados, la inversión municipal en infraestructura y mantención, hay un promedio regional, Osorno está sobre ese promedio regional, la proporción de Osorno es mayor y la proporción de Puerto Montt es menor. Y así vamos operacionalizando variables, digamos, estos conceptos en variables de observación con los datos que tenemos, y esto nos permite comparar. ¿Cómo se ve? Ejemplo, acá seleccioné algunas variables, unas que son de las capacidades municipales, otras de la organización municipal, otras del liderazgo, otras de las relaciones de gobernanza, y acá las variables de resultados, que son las inversiones. Y observamos que hay una combinación más balanceada en el caso de Osorno cuando comparamos con Puerto Montt. Por ejemplo, son redes, ¿no? Estos son interacciones que tienen los consejos municipales, alcalde, consejo municipal, gobierno municipal, con actores que operan en la gobernanza local en distintas escalas. Escala local, acá abajo, al medio escala regional, arriba escala nacional. Y la calidad de estas interacciones, o sea, estas interacciones son de información, entrada, salida de información, o son bidireccionales, donde más que la información hay colaboración, o son multidireccionales. Es decir, el municipio interactúa con otros actores, pero también esto conduce a interacción con otros actores que tienen recursos, que pueden colaborar. Fíjense en el caso de Osorno, contrastado con Puerto Montt, son menos densas las relaciones, son también en su direccionalidad más pobre, digamos, son solo de intercambio de información, o yo le pido algo a la institución, me da la información, pero no hay esa sinergia y esa colaboración que observamos en el caso de Osorno. Pero los resultados de este tipo de análisis cualitativo es que, por ejemplo, comparando los datos, los índices Osorno, vemos que la municipalidad con mayores puntuaciones en los indicadores, como decía,
un set más balanceado de factores institucionales en cuanto a capacidades institucionales, que es el personal, la organización municipal, coordinación, transparencia, eh, también el liderazgo político del alcalde consejo y las relaciones de gobernanza. Esto nos conduce, este tipo de análisis, a poder identificar para pasar a un análisis cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que las hipótesis explicativas, digamos, son que las capacidades, la organización municipal, el liderazgo influyen en las decisiones, configuran decisiones, y esto nos lleva a lo que observamos que son las infraestructuras, la inversión. Pero al mismo tiempo estos factores son moderados o interactúan con relaciones de gobernanza multinivel. Pasando al análisis cuantitativo, las etapas consisten en especificar modelos. Trabajamos con modelos lineales, también con modelos de decisiones óptimas, no lineales. Seleccionamos métricas que sean las mismas que hemos empleado en el análisis cualitativo sobre los contextos institucionales, las decisiones, los resultados, las inversiones, y también la disponibilidad de información para el análisis en panel. Es muy importante que el análisis, la metodología que usamos en esta investigación es longitudinal, ¿no? A través del tiempo, por lo tanto usamos datos de panel. Y poblamos la base de datos y hacemos las estimaciones. Por ejemplo, típicamente un modelo lineal, ¿no es cierto? Que esto lo hicimos con Benjamín Villena Roldán de la Universidad de ahora Diego Portales, con Christer Anderson, este trabajo. Vemos que el gobierno local y en el tiempo T elige decide por un cierto nivel de inversiones, ¿no? Y y T, lo cual es explicado por un vector, por un conjunto de características X y T, ¿no? También por características que no varían en la municipalidad en el tiempo, que están siendo capturadas por el beta, y por los factores, los componentes idiosincráticos, aleatorios, que son del error, ¿no? De Y y T, ¿ya? Y ahí empleamos un modelo lineal con efectos fijos y efectos aleatorios. También utilizamos, esto lo hemos hecho con Pablo Noendorf, hemos hecho especificación con modelo no lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay municipios que no invierten nada, entonces acá el enfoque es un poco distinto, ¿no es cierto? Nosotros lo que observamos es ese cero, sobre el cero o bajo el cero. Cuando está sobre el cero, esto quiere decir que el beneficio neto, es decir, la relación entre el costo y el beneficio, ¿no? Es mayor el beneficio neto, y entonces la inversión óptima es positiva. Y acá al lado derecho la inversión óptima es negativa, porque en la perspectiva de los tomadores de decisión, el costo es mayor que el beneficio, ¿no? Y observamos que no hay inversión, que hay cero, que hay bajo cero. Y también trabajamos con especificaciones para efectos interactivos, ¿no? De variables que interactúan, ¿no? Efectos, moderación de unas variables sobre otras. Y de acá producimos estadística y este conjunto de información del análisis cualitativo y el análisis cuantitativo nos permite examinar expectativas teóricas que tenemos con el proyecto. Por ejemplo, la expectativa de una asociación entre capacidades institucionales y decisiones de inversión. Por ejemplo, en lo cualitativo, siguiendo con el ejemplo que estaba dando de Osorno, Puerto Montt, Osorno más presupuesto, más personal, y observamos más inversiones, ¿ya? Y eso lo hemos observado empíricamente. Y para el análisis cuantitativo, observamos efectos autónomos y directos de la variable personal, que tiene un coeficiente positivo y significativo. Por lo tanto, capacidades podemos generalizar
podemos producir una inferencia cuantitativa qué capacidad efectivamente tiene efecto, ¿ya? El aumento de personal aumenta la probabilidad de inversión y esto lo generalizamos para un mayor número de municipalidades. Pero el poder trabajar bien con estas interacciones y estos efectos moderadores de unos factores sobre otros, por ejemplo, la gobernanza multinivel sobre los factores que influyen en la organización municipal o en el municipio, podemos observar, podemos explicar también cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, aumentó el personal también, aumentaron las transferencias, que son relaciones de gobernanza, los recursos que se transfieren hacia la municipalidad desde gobierno regional, gobierno nacional, pero observamos caída de inversiones. Y entonces, ¿por qué? Porque en Puerto Montt la recepción de las transferencias generaba un incentivo para usar los propios recursos en otras cosas que no eran estos temas, ¿no? Y el personal aportaba mínimamente a las inversiones. Y esto lo observamos cuando hacemos interactuar variables en el análisis cuantitativo, ¿no? Una intercepción, ¿no?, entre dos variables, que es el de las capacidades con la gobernanza, que son el personal con las transferencias, una variable compuesta que nos permite observar que hay un efecto negativo en las inversiones, hay un coeficiente negativo. Bueno, ¿cuáles son los resultados hasta la fecha? Hemos obtenido hechos sorprendentes, por ejemplo, que no hay efectos lineales entre capacidades y liderazgo y decisiones. Lo que uno siempre escucha es que se quejan las municipalidades porque no reciben recursos, porque no tienen recursos, pero nosotros hemos observado que no es así, que no siempre es así, ¿no? Hemos observado, no solo en los ejemplos que hemos dado, en muchos casos, que la falta de recursos se puede compensar a través de buenas redes de relación y de colaboración, ¿ya? Después también que la robustez de la organización municipal es clave para poder avanzar en este tema, para poder recomendar cómo seguir avanzando para tener comunas más robustas, para reducir riesgos de desastre y para poder reducir desigualdades también. Los efectos de los procesos de gobernanza no están garantizados, a pesar que está muy de moda el tema de la gobernanza. Lo que se observa empíricamente es que depende de los contextos institucionales locales, ¿no? Y en fin, de esa forma vamos examinando, vamos rigurosamente ciertas expectativas y esto nos permite también poder proponer cosas, ¿no? Poder proponer diagnósticos institucionales para poder también aportar con información a los tomadores de decisión que trabajan en políticas públicas, ¿ya? Y bueno, la aproximación tiene numerosos beneficios, beneficios del enfoque longitudinal, multisistémico, la ventaja de los métodos mixtos. Hay varias publicaciones acá que yo recomiendo para los que tengan interés, ¿no? Está la que hicimos con Pablo hace poco, que yo compartí también con la motivación de poder interactuar, de poder colaborar, que es esa de causas y consecuencias de los esfuerzos de los gobiernos locales, pero hay otras más que están ahí y yo les recomiendo revisar si quieren más detalle y con mucho gusto yo también puedo responder cualquier consulta o especificar cosas que tal vez no aparecen en los artículos. Tanto quedo hasta acá. Agradezco mucho la atención, la participación de quienes han escuchado esto y si hay alguna pregunta, encantado de compartir. Tiene bueno, Journal, antes de entrar al tema, el de Climatic Change, ¿se demoraron mucho en evaluárselo? No, o sea, digamos, para estos journals no fue mucho, digamos, fueron 6 meses. Ah, ya. El total, todo el proceso. Como una opción de enviar. Pero enviaste un manuscrito, no el letter, ¿cierto? O sea, envié un artículo original a la revista. Que tiene una sección de letter. Oye, mira, lo que alcancé a ver poquito en realidad, pero igual tenía un tema que siempre me surge en estos análisis, que es tú
mencionaste que habías hecho un análisis para explicar el cambio en las inversiones que dependía un poco del personal. ¿Eso es así o no? Sí, sí. Sí. Pero Es, ese, es básicamente este modelo, ¿no? ya. Es un modelo lineal, Mm, típicamente donde tú tienes que el gobierno municipal Y en el tiempo Y escoge un cierto nivel de inversión, mm, Y y T, mm. y que esto es explicado por estas características institucionales, y las capacidades forman parte de... Entre esas variables está el tamaño del personal, ¿cierto? Claro, claro, claro. O sea, digamos, hemos usado varias, ¿ah? Hemos Y el usado, por presupuesto. ejemplo, hemos usado... Pero como ejemplo te quería preguntar en ese, porque no tienes un problema de endogeneidad ahí. Por el decir, por ejemplo, que la variable exógena es personal y eso afecta a las inversiones, no puede ser al revés, que sea la inversión la que hace aumentar la cantidad de personal. Sí, o sea, eso lo hemos chequeado antes con el presupuesto, Ya. porque para meter uno u el otro, para que precisamente no haya endogeneidad. Entonces hemos hecho las estimaciones con presupuesto, que el presupuesto determinaría todo, digamos, ¿no? Y lo hemos excluido específicamente y hemos visto las correlaciones para evitar ese problema. Pero no viste un tema de causalidad. O sea, básicamente, o sí, lo que estás diciendo es que mientras más personal tiene, entonces justifico mayor inversión, o que O eventualmente sea, si tengo más lo que inversión, hemos, eso lo que explica hemos que tengo que ocupar encontrado, más gente. ¿Ah? sí, lo que hemos podido observar es que esa variable controlada que Mm, hemos incluido en el análisis no tiene efectos lineales. ya. Que esa variable digamos, hay municipalidades que teniendo muchos recursos, sin embargo, no invierten per cápita cuando tú comparas, no invierten lo que uno esperaría, la expectativa que uno tendría por las capacidades, ¿no? Y hemos observado, en cambio, otras municipalidades que tienen pocos recursos y que sí invierten, y que esto está asociado a sus redes de relación. Y bueno, y eso lo hemos tratado de observar con el análisis cuantitativo. Y Ok. entonces ahí hemos introducido esta variable, como te digo, controlada, para ver qué efectos tienen, y los hallazgos son similares. Mm, ok. Eh, Eso por ahora. Lo otro que te voy a decir, esto lo estás trabajando, esto ya lo tienes publicado ya. Es que esta es como una línea de investigación, eh, digamos, el proyecto se llama Institutional Drivers of Environmental Disaster Reduction Management, a Comparative Study of Local Government Decisions and Outcomes in Chile. Este es un proyecto que ya lleva 8 años, Mm, varios fondos, y una línea es esta, ¿no? Pero hay otros temas que estamos, por ejemplo, estamos trabajando también con efectos de pares. Los efectos de pares son súper interesantes porque es casi un diseño cuasi experimental que nos permite, por ejemplo, evaluar el efecto que hay entre unas municipalidades, digamos, las decisiones que toma una municipalidad, los resultados que observamos en una municipalidad, en qué medida influyen en otras municipalidades, pero que no son vecinas inmediatas de esa municipalidad. O sea, cómo, cómo la decisión de una municipalidad que está relacionada con sus municipios vecinos tiene impacto en la municipalidad I, digamos, que es la que nos interesaría. como, Y poder medir esos efectos, como eh, eh, spillovers. claro, evitando, justamente combatiendo la endogeneidad. Y, por ejemplo, estamos empezando a hacer análisis de mediación causal, ¿no? Donde estamos observando, estamos diseñando la estrategia y aplicando ya la estrategia para observar cómo un shock exógeno, que sería el que hay una lluvia muy fuerte o hay un periodo largo de sequía,
eh, eh, no produce los mismos efectos en todas las municipalidades en términos de sus decisiones de inversión. Y ahí nosotros entonces metemos las variables institucionales y vemos cómo se media esa relación. Estamos como aplicando varias estrategias. Bueno, cuéntame lo que vayas viendo de endogeneidad, porque me interesa. Yo he escrito un par de papers sobre técnicas para identificar causalidad, Claro. Aunque básicamente están aplicados generalmente a series de tiempo, ¿ves? Con auto-regression models o vectores de error de autocorrección. Pero eso se puede fácilmente, yo creo, extender a un panel dinámico. Así que ándame contando, pues ahí lo vamos trabajando. Claro, de hecho... Tengo un montón de problemas en realidad en muchos de los temas que estoy viendo, precisamente con el tema de endogeneidad, ¿cachai? Que me dicen, no, pero es que la relación de causalidad es la otra. Sí. O sea, el ideal, y yo creo que la estrategia correcta, y nosotros empleamos esta estrategia, es trabajar con datos de panel y llegar a utilizar efectos fijos, porque eso te soluciona muchos problemas. Pero hay distintas técnicas, cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, hay que discutirla en relación al problema. Oye, lo último que me entró una duda porque tú dijiste que, ¿no es cierto?, mostraste el caso de Osorno y de Puerto Montt, pero la idea de ustedes era hacer un análisis de muchas más comunas y a lo largo del tiempo. Entonces me llama la atención, mi duda es cómo ustedes logran recabar toda esa información en, no sé, todas las comunas de Chile y si lo hicieran así a lo largo del tiempo, ¿cómo lo hacen? ¿Hacen encuestas anuales? ¿Cómo lo hacen para tener esa base de datos de panel? Bueno, eso, como te decía antes, estos son varios años, ¿no? Entonces, originalmente esto comenzó primero estudiando casos. Y empleábamos el método típicamente muy conocido de John Stuart Mill, de la diferencia y semejanza, digamos, para poder comparar comunas. Y estas comunas eran de distintas regiones, en fin, y para esto estaban los proyectos que nos permitían financiar el poder tener acceso a esta información, ¿no? Que son documentación municipal, información de las regiones, qué sé yo, nacional, base de datos nacionales, pero también entrevistas y grupos de discusión y la aplicación de encuestas. Entonces, para esto yo contraté empresas, que este es un largo recorrido el que te estoy contando, sintetizándote, ¿no? Y yo contraté primero empresas, yo trabajo con un muestrólogo, yo trabajo mucho con estadística y he trabajado muchos años con encuestas. Entonces nos preocupábamos que el diseño muestral fuera muy, muy robusto, muy riguroso, y aplicamos primero en algunas comunas y hemos estado aplicando a lo largo del tiempo. Entonces nos hemos preocupado que los criterios de selección sean muy rigurosos, segundo, que sean casos que sean comparables, y tercero, que nosotros podamos, con los resultados que obtenemos de esos análisis, donde es más cualitativo este trabajo con las encuestas, con las documentaciones, con los casos, etcétera, que nosotros podamos tener las bases de datos que hemos ido poblando a lo largo de muchos años y con la colaboración de muchísima gente, para tener los datos de las 346 comunas. Entonces, por ejemplo, ¿Tienen sí, por supuesto, yo he estado trabajando con todos estos datos, es en lo que yo me muevo. Ya, qué interesante. ¿Y son bases de datos que están públicas? O sea, son bases de datos que algunas son públicas, otras son el resultado del trabajo con datos públicos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Para las variables biofísicas, que son súper importantes, si yo quiero medir el efecto que tienen, si yo quiero medir shocks exógenos, hemos estado trabajando con Benjamín Villena y con otro colaborador
hemos estado trabajando con la base de datos de Copernicus, que son satelitales. Entonces la medición ahí es por metro cuadrado, ¿no? De la lluvia, de la temperatura, del movimiento de viento, y esto lo podemos trabajar en panel. Son millones de datos, digamos, bajar esta información ha sido un trabajo tremendo, pero después tener que transformarla en datos que podamos utilizar con Stata ha sido otro trabajo, pero son datos de esa calidad, ¿no? Y esto longitudinal en el tiempo. Ahora, desgraciadamente, tenemos la calidad de la información que hay en Chile para hacer este tipo de análisis longitudinales comienza el 2009. Digamos, también tenemos datos para antes del 2009, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no lo tenemos para todas las variables que nos interesan. Por ejemplo, para presupuestos municipales, trabajamos con presupuestos municipales desde el año 2000. Sin embargo, no tenemos las variables climáticas del 2000. Entonces, tenemos que restringirnos. Pero eso es, trabajamos con muchos datos, con mucha base de datos, y este es como un proceso incremental que ha ido en el tiempo, paso a paso. Ya, a propósito, Gerardo Soto trabaja con datos espaciales y creo que con Copernicus. No sé si Gerardo Soto es colega de la facultad. Sí, de estadística, llegó hace poco. Ah, qué bueno. Ya. Sí, el otro día presentó sobre su trabajo al respecto. Luis, que se lleva tiempo de otra pregunta, no sé. Sí, dale, yo tenía otra segunda. O sea, la idea es esa, poder compartir, como te digo, mi idea con esta participación acá es agradecerle a Luis por la invitación y todo, y la inscripción, pero básicamente que conversemos y veamos líneas comunes. Esto no, yo no pretendo, no es mi interés ni mi motivación estar exponiéndoles algo frontal, todo al revés. Sí, bueno, gracias Patricio, gracias Luis. Y me voy como a otro lado de la conversación, un poco pensando en el output, en los outputs que va teniendo esta investigación recurrente, digamos, como insumo para tomadores de decisiones en algunos de los grados de la gobernanza o las relaciones de la gobernanza. Y quizás pensando un poco en la estructura municipal, en cómo se genera la autoridad a través de elecciones populares, los consejos municipales que toman decisiones, que administran estas inversiones. No sé si esa caja se ha abierto, digamos, y se ha puesto porque se relaciona también con la calidad o por así decirlo, llamarlo productividad del personal, digamos, y no solamente el número, la cantidad de gente. Entonces, de qué manera si se han podido medir o no, si está en planes de ver esas estructuras versus si aumenta o no aumenta la probabilidad de inversión, que aumente la probabilidad de inversión, mayor inversión, cuando hay diferencias cualitativas en el recurso humano, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es un índice de recurso humano de stock de recursos humanos, ¿cierto? Comparable, ¿cierto? Entre los municipios, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí habría un indicador para que los niveles superiores, ¿cierto? Ya extramunicipales o provinciales, regionales, gobierno regional, etcétera, o gobierno central, pudiesen quizás tener una herramienta súper eficiente en caso de que frente a por ejemplo ahora, ¿cierto? Frente a una época en que estamos con pocos recursos fiscales, ¿cierto? Lo justo, para poder priorizar, no solamente por la necesidad, que también es la primera variable, sino que también por dónde van a ser mejor usados los recursos. Como economista, ¿cierto? Me salta el tiro eso. Eso, Patricio. Sí, Carlos, te agradezco mucho. Es súper importante lo que tú estás proponiendo, y hay evidencia empírica fuerte, digamos, en relación con lo que tú dices, porque fíjate que, bueno, este proyecto también trabaja con entrevistas a funcionarios municipales, ¿no? Ahí la muestra ha sido, trabajamos con 90 comunas, con 90 municipios, digamos, y hemos hecho entrevistas a los directivos de estos municipios, que son 5 básicamente: el director de SECPLA,
director de IDECO, director del DOM, director de emergencia y dirección de medio ambiente. Y de estas entrevistas que hemos podido capturar, digamos, de ahí surgió la idea de que en relación a lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces la barrera principal es que los propios funcionarios municipales, que están como embutidos en la lógica, en la dinámica institucional de la municipalidad, no quieren cambiar. Consideran que los temas que ellos trabajan en su oficina, que son aisladas, que no tienen nada que ver con estos temas y estos temas no son prioritarios. Y esto lo hemos estado también cuantificando y lo hemos estado introduciendo en el análisis, ¿no? Y hemos encontrado como en las estimaciones efectos súper robustos de el personal municipal, de la profesionalización. Digamos, a mayor profesionalización no tenemos mayor inversión, ¿no? Dado que existen esta cultura organizacional que frena la inversión, que frena el esfuerzo de los funcionarios porque no le ven incentivos, porque no piensan que van a ganar más salario con esto, porque no les va a influir en sus convenios de desempeño, y estamos rescatando eso. Y creo que lo que tú dices es súper importante, es esencial para poder avanzar en este tema. Sí, creo que bueno escuchar que haya evidencia levantada al respecto, porque finalmente no es un cambio de opiniones de qué es lo que me parece a mí, que te parece a ti, sino que hay evidencia ahí sólida, digamos. Así que sí. súper interesante porque hay modelos cierto, desarrollados en otras cosas paralelas, similares, digamos, de esfuerzo óptimo, un poco antiguos, pero que igual pueden tener sentido en proponer cambios a lo mejor más profundos en la organización municipal, que al final el municipio tiene una relación muy fuerte, especialmente en aquellas comunas más frágiles, donde las personas no tienen más que recurrir al municipio. Y claro, todo depende de ello, la educación, y están geográficamente aislados, entonces, y frente a problemas globales como el cambio climático, más aún, digamos, o sea, entonces, interesante sería explorar esos temas. A mí me interesa mucho, me encuentro muy bonito, muy lindo. Sí, muy bonito. Sí. Así que, bueno, interesantísimo el Mind Open. Gracias, Carlos. Así que muchas gracias. Sí, bueno, estamos casi en la hora. A mí la otra duda que me quedó, Patricio, el tema de los beneficios, ¿no es cierto? Porque o sea, hablaste de la inversión como una variable, ¿no es cierto?, tu variable Y, pero en otro momento mencionaste el tema de los costos y los beneficios, pero los beneficios son difíciles de medir, ¿no? Sobre todo, no sé, piensa en términos medioambientales, mitigación de riesgos. ¿Cómo claro, medimos el beneficio? Son variables latentes. Claro, entonces, ¿cómo haces para instrumentalizar los beneficios? No sé, desde tu... Claro, nosotros, no, por supuesto, o sea, ahí es como importante nosotros no podemos observar qué es lo que pasa en la mente de los tomadores de decisión. Esas decisiones óptimas, nosotros no conocemos toda la cantidad de variables que están operando. Lo que sí observamos son los resultados y sí tenemos otras variables y nosotros entonces tenemos que estimar. Justamente por eso es que es importante el procedimiento de identificación y de estimación. Y en eso estamos trabajando. Muchas gracias a todos quienes participaron y por supuesto al profesor Patricio Valdivieso por su presentación. Este es nuestro penúltimo seminario del año, así es que agradecemos a todos quienes estuvieron presentes y siguieron la transmisión por YouTube.